La sangre manchaba el asfalto del estacionamiento, cuando Márquez finalmente logró inmovilizar al hombre contra el capó del sedán negro. El secuestrador jadeaba, derrotado, mientras las sirenas se acercaban en la distancia. La mujer temblaba a pocos metros, libre pero todavía procesando lo que había estado a punto de suceder. En ese momento, todos los presentes supieron que habían presenciado algo extraordinario, un hombre común transformado en héroe por pura determinación. Pero para entender cómo Márquez Reeves, un veterano de guerra convertido en motociclista solitario, llegó a ese instante decisivo, debemos retroceder 6 meses, a un caluroso día de julio en las afueras de Phoenix, Arizona, donde todo comenzó con una promesa rota y una hermana desaparecida. Márquez Reeves tenía 42 años y llevaba una década intentando olvidar quién había sido. Su Harley Davidson Fatboy del 2010, negra como la medianoche, y con el tanque rayado por años de carretera. Era todo lo que poseía, además de la ropa en su espalda y una mochila con algunos recuerdos que prefería no abrir. Cada mañana, Márquez despertaba en algún motel barato a lo largo de las carreteras del suroeste americano. Se ponía su chaleco de cuero desgastado, sin ningún parche de club, y conducía hacia ninguna parte en particular. Esta era la vida que había elegido después de regresar de Afganistán, después de perder a su pelotón en una emboscada que él había sobrevivido por pura casualidad, después de que los gritos de sus compañeros dejaran de resonar en sus sueños cada noche, para convertirse en un zumbido constante durante el día. El sol del desierto de Arizona golpeaba implacable. Aquella mañana de julio, cuando Márquez se detuvo en una gasolinera en las afueras de Phoenix para llenar el tanque, había algo reconfortante en la rutina mecánica de esos momentos. Desenroscar el tapón, insertar la manguera, ver los números rojos digitales subir mientras el combustible llenaba el tanque. No requería pensar, no requería recordar. Mientras esperaba, observó a los otros viajeros moviéndose por la estación. Una familia con niños pequeños peleándose por bocadillos. Un camionero veterano estirando sus piernas después de horas en la carretera. Una pareja joven riéndose de algo en el teléfono de ella. Vidas normales, pensó Márquez. Vidas que él había dejado de entender hacía mucho tiempo. Estaba guardando la manguera cuando su teléfono vibró. Márquez y lo ignoró, como hacía con la mayoría de las llamadas. Pero algo en la insistencia de la vibración lo hizo sacar el aparato del bolsillo de su pantalón de mezclilla desgastado. Era un número local de Phoenix que no reconocía. Contestó sin decir nada, esperando que fuera una llamada automatizada de ventas que pudiera colgar sin remordimiento. En cambio, escuchó una voz que no había oído en 5 años. Una voz que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Elena, su hermana menor, sollozaba al otro lado de la línea, entre lágrimas fragmentadas. Márquez pudo distinguir palabras que formaban una historia que hacía que su sangre se enfriara, a pesar del calor del desierto. Secuestro, su hija Emma, desaparecida hacía 3 días. La policía no encontraba nada, necesitaba ayuda. Por favor, Márquez, por favor. Elena había cortado contacto con él años atrás después de una pelea terrible sobre su estilo de vida. Después de que ella le dijera que era un cobarde por huir de su dolor, en lugar de enfrentarlo. Después de que él le respondiera que ella no tenía derecho a juzgarlo, cuando no había visto las cosas que él había visto. Ahora, con su voz quebrada por el miedo y la desesperación. Nada de eso importaba. Márquez llegó a Phoenix 2 horas después, conduciendo su Harley con una urgencia que no había sentido en años. La casa de Elena estaba en un vecindario de clase media trabajadora, en el norte de la ciudad. Pequeñas casas de estuco con jardines bien cuidados y autos familiares estacionados en las entradas. Elena lo esperaba en el porche, y Márquez apenas la reconoció. La chica vibrante y llena de vida, que recordaba, se había convertido en una mujer de 37 años, con ojeras profundas y manos temblorosas. Se abrazaron sin palabras, y Márquez sintió como su hermana se aferraba a él como si fuera lo único, sólido, en un mundo que se había vuelto líquido y inestable. Dentro de la casa, Elena le contó toda la historia. Emma, su sobrina de 16 años, a quien Márquez apenas conocía, había desaparecido después de su turno en una cafetería local, donde trabajaba de medio tiempo. 2 testigos dijeron haber visto a un hombre de mediana edad, corpulento y con cabello oscuro, esperándola cerca del callejón trasero del establecimiento. Hubo una breve conversación, luego el hombre la tomó del brazo. Ella intentó resistirse, pero él la arrastró hacia un sedán negro, sin placas visibles, y se la llevó.
Todo sucedió en menos de 2 minutos. Los testigos llamaron a la policía inmediatamente, pero para cuando llegaron, el sedán había desaparecido, en el tráfico de la tarde. La policía había tomado declaraciones, había emitido una alerta, había revisado cámaras de seguridad, pero no habían encontrado nada útil. El detective asignado al caso, un hombre llamado Cardona, había sido amable pero realista, sin pistas concretas. Las posibilidades de encontrar a Emma disminuían con cada hora que pasaba. Márquez escuchó todo esto sentado en el sofá de la sala, sus manos grandes y callosas, apretándose entre sí mientras procesaba la información. Había algo en la descripción del secuestrador que le resultaba familiar, algo en el método que le hacía pensar que no era un acto aleatorio. Le preguntó Elena sobre la vida de Emma, sus amigos, sus actividades, cualquier cosa que pudiera dar una pista sobre por qué alguien la había elegido específicamente. Elena sacudió la cabeza, insistiendo que Emma era una chica normal, buenas calificaciones, algunos amigos cercanos, sin problemas con drogas o pandillas, sin novios problemáticos. Era la última persona que alguien esperaría que fuera víctima de algo así, pero Márquez había aprendido en Afganistán que nadie era víctima al azar. Siempre había un patrón, siempre había una razón, incluso si esa razón era la locura de alguien más. Le pidió a Elena todos los detalles que pudiera recordar sobre los días previos a la desaparición, dónde había estado Emma, con quién había hablado, si había mencionado algo inusual. Elena trajo el diario de Emma, algo que la policía ya había revisado, pero que no les había dado ninguna pista útil. Márquez lo hojeó lentamente, leyendo las entradas cotidianas de un adolescente, quejas sobre la escuela, emoción por un concierto próximo, frustraciones con amigas, pequeñas reflexiones sobre el futuro. Era desgarrador en su normalidad, la vida de alguien que no merecía que le arrebataran así su mundo. En la última entrada, fechada el día antes de su desaparición, Emma había escrito sobre algo que le pareció extraño en el trabajo. Un cliente habitual, un hombre que siempre pedía café negro y se sentaba en la esquina durante horas con una laptop, había comenzado a hacerle preguntas personales: ¿dónde vivía? Si tenía novio, ¿a qué escuela iba? Emma había escrito que se sintió incómoda pero que no quiso ser grosera, porque el hombre siempre dejaba buenas propinas. Márquez sintió que algo se tensaba en su pecho. Ese era el patrón, esa era la conexión. Le preguntó Elena si había mencionado esto a la policía. Elena dijo que sí, que el detective Cardona había ido a la cafetería y había preguntado por el hombre, pero nadie más parecía recordarlo claramente, y sin un nombre o una forma de identificarlo. No había mucho que hacer. Márquez decidió ir a la cafetería él mismo. Elena intentó acompañarlo, pero él insistió en que se quedara en casa, por si Emma intentaba comunicarse o por si la policía tenía noticias. En realidad, Márquez sabía que necesitaba hacer esto solo, que Elena no podía ver el lado oscuro de lo que podría tener que hacer para encontrar a su hija. Condujo su Harley hasta la cafetería, un pequeño establecimiento llamado Morning Brew en una esquina concurrida del centro de Phoenix. Era el tipo de lugar que atraía a estudiantes universitarios y trabajadores remotos. Con paredes de ladrillo expuesto, arte local en las paredes, y el aroma constante de café recién molido. El gerente, un joven de 20 y pocos años, con barba hipster y gafas de montura gruesa, fue cortés pero claramente cansado de responder preguntas sobre Emma. Márquez no se presentó como familia. Solo dijo que era un investigador privado, contratado por la familia. Una mentira que el gerente aceptó sin cuestionarla. El gerente le mostró dónde había estado Emma cuando desapareció. El callejón trasero, donde los empleados sacaban la basura, y donde ella había estado cuando el hombre se le acercó. Márquez examinó el área cuidadosamente, notando la ausencia de cámaras de seguridad en esa parte del edificio, las múltiples rutas de escape que el secuestrador podría haber usado, la vista limitada desde la calle principal. Le preguntó al gerente sobre el cliente que Emma había mencionado en su diario. El gerente frunció el ceño, intentando recordar. Había muchos clientes habituales, dijo, pero después de que la policía preguntó, había intentado recordar a alguien que encajara con la descripción. Había un hombre, tal vez de 40 y tantos años, que solía venir varias veces a la semana, siempre con una laptop, siempre pidiendo café negro. El gerente no recordaba haberlo visto hablar mucho con Emma, específicamente, pero tampoco había estado prestando atención. Desde la desaparición de Emma, ese hombre no había vuelto, lo cual el gerente admitió que era extraño porque antes era muy regular en sus visitas. Márquez preguntó, ¿y alguien recordaba cómo pagaba el hombre? Si usaba tarjeta de crédito
o efectivo. El gerente revisó los registros de transacciones en la computadora de la caja, pero dijo que era imposible saber sin un nombre una hora específica. La mayoría de los clientes pagaban con tarjeta, pero algunos usaban efectivo, y sin más detalles, era como buscar una aguja en un pajar. Márquez sintió la frustración creciendo en su pecho. Esa sensación de estar tan cerca de algo importante pero sin poder alcanzarlo. Le agradeció al gerente su tiempo, y salió de la cafetería sintiendo el peso de la impotencia. Pasó los siguientes 2 días, investigando por su cuenta, algo que la policía ya había hecho, pero que Márquez necesitaba hacer él mismo, para sentir que estaba contribuyendo. Visitó la escuela de Emma, habló con sus amigas, recorrió los lugares donde ella solía pasar el tiempo. Nadie tenía información nueva. Nadie había notado nada sospechoso. Era como si Emma hubiera sido tragada por el aire, desaparecida sin dejar rastro. Márquez dormía poco, comía menos, y pasaba las noches en la casa de Elena, bebiendo café, y repasando cada detalle, una y otra vez, buscando ese hilo que podría desenredar todo el misterio. El tercer día, Márquez recibió una llamada del detective Cardona pidiéndole que se presentara en la estación de policía. Elena insistió en acompañarlo, ambos temiendo lo peor, pero necesitando saber. En la estación, Cardona los hizo pasar a una sala de conferencias pequeña, y cerró la puerta detrás de ellos. Era un hombre de 50 y tantos años, con el tipo de rostro cansado, que viene de ver demasiado del lado oscuro de la humanidad. Les dijo que tenían una pista, que una de las cámaras de tráfico había captado el sedán negro varias cuadras después del secuestro, y aunque la placa no era visible, habían podido rastrear la ruta general, había tomado el vehículo. El sedán se había dirigido hacia el este, hacia las áreas menos pobladas en las afueras de la ciudad, pero luego las cámaras lo perdían. Era algo, pero no mucho. Cardona también mencionó que habían estado investigando casos similares en el área, y habían encontrado 2 desapariciones de chicas jóvenes en los últimos 6 meses, ambas con circunstancias parecidas, chicas trabajadoras, de clase media, tomadas en áreas con poca vigilancia. Una de ellas había sido encontrada 3 semanas después, abandonada en el desierto, traumatizada pero viva. La otra nunca fue encontrada. La chica que sobrevivió no pudo dar una descripción clara de su secuestrador, porque la había mantenido vendada los ojos todo el tiempo. Pero mencionó que el lugar donde la mantuvo tenía un olor distintivo a gasolina y aceite, como un taller mecánico o un garaje grande. Márquez sintió que algo hacía clic en su mente. Un taller mecánico en las afueras de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. Perfecto para mantener a alguien escondido. Le preguntó a Cardona cuántos talleres mecánicos había en la dirección general que el sedán había tomado. Cardona suspiró y dijo que probablemente decenas. Tal vez más, si contaban los garajes privados y las propiedades abandonadas que la gente usaba para reparar vehículos. No tenían recursos para revisar cada uno, especialmente sin una orden judicial, y sin evidencia concreta que conectara algún taller específico con las desapariciones. No había juez que firmara esas órdenes. Márquez entendió lo que Cardona no estaba diciendo directamente. La policía había hecho todo lo que podía, dentro de los límites de la ley, pero esos límites los dejaban atados cuando el tiempo era esencial. Cardona lo miró directamente a los ojos, y agregó que, por supuesto, si un ciudadano preocupado decidiera investigar por su cuenta, la policía no podría detenerlo a menos que rompiera alguna ley. Era una invitación tácita. Un reconocimiento de que a veces la justicia oficial necesitaba un poco de ayuda no oficial. Márquez asintió imperceptiblemente, entendiendo el mensaje. Esa noche, Márquez se preparó para hacer lo que mejor sabía hacer: reconocimiento y infiltración. Sacó su vieja ropa militar del fondo de su mochila. Ropa que no había usado en años, pero que todavía olía a polvo del desierto y recuerdos amargos. Se puso pantalones cargo negros, una camiseta oscura bajo su chaleco de cuero, y guardó en sus bolsillos una linterna pequeña, un multiherramienta y un cuchillo de combate que había traído de vuelta de Afganistán. No llevaba arma de fuego porque no tenía licencia para portar, y no quería darle a la policía razones para arrestarlo si algo salía mal. Además, una parte de él no confiaba en sí mismo, con un arma, no después de lo que había visto, no después de lo que había hecho. Comenzó su búsqueda en las áreas que las cámaras de tráfico habían indicado, conduciendo su Harley lentamente por las carreteras secundarias, observando cada taller, cada garaje, cada propiedad que pudiera servir como escondite. Había más de los que esperaba. Talleres de reparación legítimos, con letreros brillantes y horarios regulares. Garajes caseros, donde hombres trabajaban en sus autos los fines de semana.
y varios edificios abandonados, que alguna vez habían sido negocios automotrices pero ahora eran solo estructuras vacías cubiertas de grafiti y maleza. Márquez marcaba cada ubicación en un mapa en su teléfono, creando un patrón sistemático de búsqueda, que cubriría todo el área, en los próximos días. La primera noche no encontró nada útil, la segunda noche tampoco. Para la tercera noche, Márquez comenzaba a sentir la desesperación arrastrándose. La misma sensación de impotencia que había sentido en Afganistán cuando sus órdenes eran esperar, mientras sabía que el enemigo te estaba reagrupando. Elena lo llamaba cada pocas horas preguntando si había encontrado algo, y cada vez Márquez tenía que decirle que no, sintiendo como esa palabra la quebraba un poco más. El detective Cardona también mantenía contacto, compartiendo actualizaciones, que en realidad no eran actualizaciones, solo confirmaciones de que seguían sin pistas concretas. Fue en la cuarta noche cuando Márquez encontró algo que hizo que su instinto de soldado se activara. Estaba explorando una zona industrial, semiabandonada al este de la ciudad, un área llena de almacenes viejos y edificios comerciales que habían cerrado durante la recesión y nunca reabrieron. Entre ellos había un taller mecánico que parecía cerrado pero no completamente abandonado. Las ventanas estaban cubiertas con papel negro por dentro, pero había marcas de neumáticos recientes en el estacionamiento de grava, y cuando Márquez se acercó sigilosamente, pudo ver luz filtrándose por debajo de la puerta del garaje. Más importante, podía oler ese olor distintivo a gasolina y aceite que la sobreviviente había mencionado. Márquez estacionó su Harley a una cuadra de distancia y se acercó a pie, usando las sombras y los edificios abandonados cercanos como cobertura. Su entrenamiento militar volvía a él como memoria muscular, pasos silenciosos, respiración controlada, todos sus sentidos agudizados. Se movió alrededor del perímetro del taller, buscando puntos de entrada, evaluando amenazas potenciales, memorizando el diseño. Había una puerta trasera, que parecía más débil que la entrada principal, y una ventana alta en el costado que estaba agrietada. Podría entrar si quisiera, pero necesitaba más información antes de tomar ese riesgo. Se quedó observando desde las sombras durante más de 2 horas, y su paciencia fue recompensada. Alrededor de las 11 de la noche, la puerta del garaje se abrió lo suficiente para que un hombre saliera. Era corpulento, de mediana edad, con cabello oscuro, exactamente como la descripción del secuestrador. El hombre caminó hacia un sedán negro estacionado al costado del edificio, el mismo tipo de vehículo que había sido usado en el secuestro de Emma. Márquez sintió que su corazón se aceleraba, pero se obligó a quedarse quieto, a observar. El hombre revisó algo en el interior del sedán, luego regresó al taller y cerró la puerta detrás de él. Márquez sabía que había encontrado el lugar, podía sentirlo en sus huesos, pero no podía simplemente irrumpir sin un plan. No si quería asegurarse de que Emma estuviera segura y de que el secuestrador no pudiera escapar. Regresó sigilosamente a su motocicleta y condujo de vuelta a la casa de Elena, su mente ya formulando un plan. Necesitaba llamar a la policía, darles la ubicación, pero también sabía que cuando obtuvieran una orden y organizaran un operativo, podría ser demasiado tarde. El secuestrador podría mover a Emma, o peor. Márquez se enfrentaba a una decisión imposible: seguir las reglas y arriesgarse a perder a su sobrina, o actuar por su cuenta y arriesgarse a arruinar todo el caso. Decidió hacer ambas cosas. Le envió un mensaje de texto al detective Cardona, con la ubicación del taller y sus sospechas, pidiéndole que organizara un equipo, pero que esperara su señal antes de moverse. Luego preparó su propio plan para entrar al taller, localizar a Emma y crear una distracción que le diera a la policía justificación para entrar sin necesidad de una orden. Era arriesgado, probablemente ilegal en varios niveles, pero Márquez ya había cruzado esa línea mental cuando decidió que salvar a su sobrina era más importante que seguir procedimientos. A las 3 de la mañana, Márquez estaba de vuelta en el taller, esta vez con un plan claro. Había pasado por una ferretería de 24 horas y comprado algunos suministros: una palanca pequeña, cinta adhesiva, una cuerda delgada pero resistente. Se acercó a la ventana agrietada que había identificado antes y usó la palanca para agrandar la abertura lo suficiente como para deslizarse a través de ella. El interior del taller estaba oscuro excepto por una luz que venía de una oficina en la parte trasera. Márquez se movió entre las sombras, pasando junto a autos en diferentes estados de desarme, herramientas colgando de las paredes, el olor a aceite y metal llenando sus fosas nasales. Se acercó a la oficina, iluminada, moviéndose con el silencio que había perfeccionado en incontables misiones nocturnas
en territorio hostil. A través de la ventana sucia de la oficina, pudo ver al hombre sentado en un escritorio, mirando una laptop. Márquez siguió explorando, buscando señales de dónde podría estar Emma. Encontró una puerta de metal en la parte trasera de la oficina, con un candado pesado. Su instinto le decía que ahí era donde la tenían. Se acercó a la puerta y escuchó, presionando su oído contra el metal frío. Al principio no oyó nada, pero luego captó un sonido débil, como alguien moviéndose o llorando suavemente. Márquez sabía que no tenía tiempo para sutilezas. Necesitaba sacar a Emma de ahí, antes de que el secuestrador se diera cuenta de su presencia. Buscó algo con que romper el candado, y encontró un cortapernos grande colgado en una de las paredes del taller. Regresó a la puerta, posicionó el cortapernos en el candado, y con un movimiento rápido y preciso, cortó el metal. El sonido fue más fuerte de lo que esperaba. Un clic metálico que resonó en el silencio del taller. Márquez se congeló, esperando ver si el hombre en la oficina había escuchado, pero la puerta de la oficina permaneció cerrada. Abrió la puerta de metal lentamente, revelando una habitación pequeña y oscura, que olía a humedad y miedo. Encendió su linterna y la dirigió hacia adentro. Emma estaba ahí, sentada en el suelo, contra la pared del fondo, sus manos atadas frente a ella, cinta adhesiva sobre su boca, sus ojos amplios de terror, hasta que la luz la alcanzó, y pudo ver quién era. Márquez se acercó rápidamente, poniéndose un dedo en los labios, en señal de silencio, antes de quitar suavemente la cinta de su boca. Emma dejó escapar un sollozo ahogado, y Márquez le susurró que era el hermano de su madre, que estaba aquí para sacarla, que todo estaría bien. Estaba cortando las ataduras de las muñecas de Emma, cuando escuchó la voz detrás de él. Una voz áspera llena de sorpresa y rabia, preguntando qué demonios estaba haciendo ahí. Márquez se dio vuelta para encontrar al secuestrador, parado en el marco de la puerta, sosteniendo una llave inglesa grande como arma. El hombre era más grande de lo que Márquez había pensado, con brazos gruesos de trabajar con metal pesado, y una mirada que decía que no tenía nada que perder. Márquez se puso de pie lentamente, colocándose entre Emma y el hombre, sus manos abiertas a los costados en una postura que era tanto defensiva como lista para atacar. El hombre dio un paso hacia adelante, diciendo que Márquez había cometido un gran error al venir aquí, que nadie sabía de este lugar, que nadie los encontraría. Márquez respondió calmadamente que la policía estaba en camino, que el lugar estaba rodeado, que su mejor opción era rendirse ahora. Era mentira. La policía estaba esperando su señal, pero Márquez necesitaba comprar tiempo y crear una oportunidad. El secuestrador se rió, un sonido sin humor, y dijo que Márquez estaba mintiendo, que si la policía realmente estuviera aquí, ya habrían entrado. Entonces se abalanzó hacia adelante, balanceando la llave inglesa hacia la cabeza de Márquez. Márquez bloqueó el golpe con su antebrazo, sintiendo el impacto reverberando hasta su hombro, y respondió con un puñetazo rápido al estómago del hombre. El secuestrador gruñó pero no se cayó. En cambio intentó agarrar a Márquez en un abrazo de oso, usando su tamaño y fuerza para aplastar al intruso. Márquez se retorció, usando técnicas de combate cuerpo a cuerpo que su cuerpo recordaba incluso cuando su mente no quería, y logró liberarse lo suficiente para lanzar otro golpe, a la mandíbula del hombre. La pelea se movió fuera de la habitación pequeña, hacia el área principal del taller, los dos hombres intercambiando golpes entre las sombras y las máquinas. Márquez sabía que no podía dejar que esta pelea se extendiera demasiado. No era tan joven como solía ser, y el secuestrador tenía la ventaja del tamaño, y estaba peleando con la desesperación de alguien que sabía que estaba atrapado. Márquez necesitaba terminar esto rápido, y necesitaba hacerlo de una manera que incapacitara al hombre sin matarlo, porque a pesar de todo lo que había hecho, Márquez no era un asesino, no quería serlo, no después de todas las vidas que ya había visto perderse. Esquivó otro swing de la llave inglesa, y pateó las rodillas del hombre, haciéndolo tambalearse. Luego se movió detrás de él, y aplicó una llave de estrangulamiento, cortando el flujo de sangre al cerebro del hombre, hasta que se desmayó. El secuestrador se desplomó en el suelo, inconsciente. Márquez recuperó su aliento, sus manos temblando de adrenalina, y regresó rápidamente a donde Emma seguía sentada en la habitación pequeña, ahora llorando libremente. La ayudó a ponerse de pie, le aseguró que estaba a salvo, que todo había terminado. Luego sacó su teléfono y llamó al detective Cardona, diciéndole que era hora de entrar, que había encontrado a Emma y que tenía al secuestrador bajo control. En menos de 10 minutos, el taller estaba rodeado de patrullas policiales. Sus luces azules
y rojas parpadeando en la oscuridad como fuegos artificiales silenciosos. Los paramédicos revisaron a Emma, y aunque estaba deshidratada y claramente traumatizada, físicamente estaba ilesa. El secuestrador fue arrestado tan pronto como recuperó la conciencia, y Márquez observó, mientras los oficiales lo esposaban y lo metían en la parte trasera de una patrulla. El detective Cardona se acercó a Márquez y le dijo que había hecho algo muy estúpido y ilegal al entrar sin autorización, pero también había salvado una vida y probablemente había salvado a otras chicas de sufrir el mismo destino. Cardona dijo que tendría que incluir en su reporte que Márquez había actuado sin aprobación oficial, pero que personalmente le agradecía por tener las agallas de hacer lo que era necesario. Elena llegó poco después, acompañada por 2 oficiales que la habían recogido de su casa, cuando llamó frenéticamente después de recibir la noticia. Madre e hija se abrazaron en el estacionamiento del taller, mientras las luces de emergencia seguían parpadeando, y Márquez observaba desde la distancia, sintiéndose extrañamente desconectado de toda la escena. Había hecho lo que había venido a hacer. Había encontrado a Emma y la había traído de vuelta, pero en lugar de sentir alivio o satisfacción, solo sentía un vacío profundo. Era la misma sensación que había tenido en Afganistán después de cada misión exitosa. La pregunta persistente de si alguna vez podría ser suficiente para compensar todo lo que había salido mal. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones policiales, entrevistas con detectives y atención de los medios, que Márquez evitaba lo mejor que podía. La investigación reveló que el secuestrador, un hombre llamado David Marsh, había estado operando su esquema durante casi 2 años, atrayendo a chicas jóvenes, con pretextos diversos, antes de secuestrarlas y mantenerlas cautivas en el taller durante días o semanas. Las otras 2 víctimas fueron contactadas, y aunque el testimonio de la sobreviviente anterior fue crucial para construir el caso contra Marsh, fue la evidencia encontrada en el taller, incluyendo videos y fotos, en su laptop, lo que aseguró que pasaría décadas en prisión. Emma comenzó terapia inmediatamente, y aunque el camino hacia la recuperación sería largo, al menos tenía la oportunidad de sanar, algo que las víctimas menos afortunadas de Marsh nunca tuvieron. Elena intentó convencer a Márquez de que se quedara en Phoenix, de que reconstruyeran su relación como familia, de que él había demostrado que todavía tenía mucho que ofrecer al mundo. Márquez lo consideró seriamente por primera vez en años, pero al final sabía que no estaba listo, que los demonios que lo perseguían todavía eran demasiado fuertes, que necesitaba más tiempo en la carretera antes de poder pensar en echar raíces en algún lugar. 2 semanas después de rescatar a Emma, Márquez se preparaba para partir otra vez. Su Harley estaba cargada, su mochila llena, la carretera llamándolo como siempre lo hacía. Elena y Emma vinieron a despedirse, y esta vez el abrazo fue diferente. No desesperado, sino lleno de gratitud y esperanza. Emma le dio las gracias con palabras entrecortadas que salían de un lugar profundo de emoción genuina, y le hizo prometer que regresaría para visitarlas. Márquez hizo esa promesa, sabiendo que esta vez la mantendría, que algo había cambiado en él durante esas semanas en Phoenix, algo que tal vez le permitiría eventualmente encontrar paz. Conducía hacia el este, sin destino particular en mente, cuando su teléfono sonó con un mensaje de texto del detective Cardona. El mensaje decía que habían encontrado evidencia en el laptop de Marsh que sugería que podría haber estado conectado con una red más grande de depredadores, y que la investigación estaba expandiéndose a nivel federal. Cardona preguntaba si Márquez estaría interesado en consultar en el caso, usando sus habilidades de reconocimiento y investigación para ayudar a rastrear a los otros involucrados. Era una oferta tentadora, una oportunidad de usar su experiencia para algo positivo, para salvar más vidas como había salvado la de Emma. Márquez no respondió inmediatamente. Siguió conduciendo, sintiendo el viento caliente del desierto en su rostro, el rugido familiar de su Harley llenando sus oídos. Por primera vez en años, no estaba huyendo de algo, sino conduciendo hacia algo, aunque todavía no estaba seguro de qué era exactamente. Pensó en sus compañeros, caídos en Afganistán, en los gritos que todavía escuchaba en sus pesadillas, en todos los años que había pasado tratando de olvidar, en lugar de sanar. Pensó en Emma, en cómo su vida había estado a punto de ser destrozada, pero había sido salvada a tiempo. Pensó en todas las otras Emmas que todavía estaban ahí fuera, esperando ser encontradas, esperando que alguien tuviera las agallas de buscarlas. Después de unos kilómetros, Márquez se detuvo al costado de la carretera y sacó su teléfono. Escribió una respuesta al detective Cardona.
Solo 2 palabras: estoy dentro. Luego guardó el teléfono y se quedó parado junto a su motocicleta, mirando el paisaje del desierto, que se extendía interminablemente en todas direcciones. El sol estaba comenzando a bajar, pintando el cielo de naranjas y rojos, y por primera vez en mucho tiempo, Márquez sintió algo parecido a un propósito. No era redención, todavía no, pero era un comienzo, un primer paso en un camino que tal vez lo llevaría de vuelta a sí mismo. Durante las siguientes semanas, Márquez trabajó con los investigadores federales, proporcionando sus habilidades de reconocimiento y su perspectiva única, como veterano, para rastrear a los asociados de Marsh. Descubrieron que Marsh había estado compartiendo información y técnicas con otros depredadores a través de foros encriptados en la Dark Web, una red de individuos que se ayudaban mutuamente a identificar víctimas y evitar la captura. Era un mundo oscuro que Márquez no sabía que existía, y cada descubrimiento lo llenaba de una mezcla de horror y determinación. Estas personas operaban en las sombras de la sociedad, aprovechándose de los vulnerables, y Márquez se dio cuenta de que su experiencia en moverse en las sombras, en pensar como el enemigo, en anticipar movimientos, era exactamente lo que se necesitaba para combatirlos. La investigación lo llevó a través de varios estados, siguiendo pistas digitales y físicas, trabajando con agentes del FBI y policías locales. En cada ciudad, Márquez usaba su motocicleta y su apariencia de bike solitario como camuflaje perfecto. Nadie sospechaba que el hombre de mediana edad con chaleco de cuero y barba desaliñada era en realidad parte de una operación federal. Podía entrar en lugares y hablar con personas que nunca confiarían en un agente uniformado. Podía moverse por áreas marginales sin llamar la atención. Podía observar y recopilar información, mientras todos asumían que era solo otro motociclista pasando por el pueblo. Fue durante una de estas investigaciones, en un pequeño pueblo en Nuevo México, cuando Márquez presenció algo que cambiaría el curso de los siguientes meses de su vida. Estaba estacionado fuera de un bar que los agentes habían identificado como posible punto de encuentro para uno de los asociados de Marsh, observando quién entraba y salía, cuando vio algo que hizo que su sangre se helara. Al otro lado de la calle, en el estacionamiento de un supermercado, un hombre de mediana edad, corpulento, arrastraba a una mujer joven hacia un sedán oscuro. La mujer se resistía, intentando liberarse, pero el hombre era demasiado fuerte. Las personas pasaban cerca, pero nadie intervenía, ya fuera porque no se daban cuenta de lo que estaba pasando o porque no querían involucrarse. Márquez no pensó, solo reaccionó, montó su Harley y aceleró a través del estacionamiento, el rugido del motor haciendo que las cabezas se volvieran. El hombre miró hacia arriba, justo cuando Márquez llegaba, sus ojos ampliándose de sorpresa y luego miedo, mientras se daba cuenta de que alguien lo había visto y venía hacia él. El hombre soltó a la mujer y corrió hacia el sedán, logrando meterse en el asiento del conductor y arrancar el motor antes de que Márquez pudiera alcanzarlo. Pero Márquez no iba a dejarlo escapar, no después de lo que había visto, no después de Emma, no después de todas las víctimas que habían sido arrastradas así y nunca fueron encontradas. La persecución comenzó justo ahí, en las calles tranquilas de ese pequeño pueblo de Nuevo México. El sedán aceleró, girando bruscamente en esquinas, pasando semáforos en rojo, tratando desesperadamente de perder a su perseguidor. Pero Márquez era implacable, su Harley más maniobrable en el tráfico denso, capaz de tomar atajos que el sedán no podía. Márquez había perseguido insurgentes a través de calles estrechas de pueblos afganos. Había navegado terrenos hostiles bajo fuego enemigo. Y esta persecución en un pueblo estadounidense era casi sencilla en comparación. Su mente estaba clara, enfocada, cada decisión automática y precisa. La persecución salió del pueblo y entró en las carreteras secundarias del desierto, el sedán aumentando su velocidad ahora que tenía espacio abierto. Márquez se mantuvo cerca, lo suficientemente cerca para no perderlo, pero no tanto como para arriesgar un accidente. Había llamado a la policía local desde su auricular Bluetooth, dándole su ubicación y la descripción del vehículo. Pero las patrullas estaban dispersas en el área rural y tardarían varios minutos en llegar. Márquez sabía que necesitaba mantener al secuestrador a la vista hasta que llegaran refuerzos. Pero también sabía que no podía dejar que el hombre se escapara, no cuando había una víctima que necesitaba ser rescatada. El sedán intentó varios trucos para perder a Márquez: frenadas bruscas, giros inesperados, acelerones repentinos,
pero nada funcionaba. Márquez anticipaba cada movimiento, manteniéndose en la cola del vehículo como una sombra que no podía ser sacudida. Podía ver al conductor mirando frenéticamente por el espejo retrovisor. Podía imaginar el pánico creciendo en el hombre mientras se daba cuenta de que no podía escapar. Después de casi 20 minutos de persecución, el sedán cometió un error, tomó una curva demasiado rápido y se salió parcialmente del camino, levantando polvo y grava antes de volver a la carretera. Eso le dio a Márquez la oportunidad que necesitaba. Márquez aceleró, llevando su Harley junto al sedán, y luego se movió bruscamente hacia él, obligando al vehículo a desviarse hacia el costado de la carretera. El sedán intentó corregir, pero la velocidad era demasiado alta, y las ruedas delanteras se hundieron en la grava suelta del arcén. El conductor luchó con el volante, pero el vehículo ya había perdido tracción, girando bruscamente y terminando en una zanja poco profunda al lado de la carretera. Márquez frenó su motocicleta y se bajó en un movimiento fluido, corriendo hacia el sedán antes de que el conductor pudiera recuperarse. La puerta del conductor se abrió y el hombre salió tambaleándose, su rostro pálido de shock y miedo. Márquez lo alcanzó en 3 pasos, agarrándolo por la camisa y empujándolo contra el costado del vehículo. El hombre intentó resistirse, pero Márquez era más fuerte, más entrenado y más determinado. Con movimientos precisos nacidos de años de entrenamiento militar, Márquez inmovilizó al hombre contra el capó del sedán, torciendo sus brazos detrás de su espalda y manteniéndolo ahí con presión controlada que dolía, pero no causaba daño permanente. El hombre gritaba, protestaba, decía que Márquez no tenía derecho, que era solo un malentendido, pero Márquez no escuchaba nada de eso, solo esperaba a que llegara la policía. Las sirenas llegaron 5 minutos después. 3 patrullas convergiendo en la escena con luces parpadeando y oficiales saltando de sus vehículos con armas desenfundadas. Márquez mantuvo al hombre inmovilizado hasta que los oficiales se hicieron cargo. Solo entonces, soltándolo y dando un paso atrás, explicó rápidamente lo que había visto, cómo había presenciado el intento de secuestro y había perseguido al sospechoso. Los oficiales verificaron el interior del sedán y encontraron a la mujer en el asiento trasero, atada y amordazada, sus ojos llenos de lágrimas de alivio cuando se dio cuenta de que había sido rescatada. El hombre que Márquez había capturado resultó ser Robert Hayes, un criminal conocido con una orden de arresto pendiente en Arizona por cargos relacionados con tráfico humano. La mujer que había intentado secuestrar era una estudiante universitaria de 22 años que había estado caminando a su auto después de hacer compras cuando Hayes se le acercó. Ella confirmó la historia de Márquez, describiendo cómo Hayes la había agarrado y arrastrado, como había pensado que nadie la ayudaría. Como el sonido de la motocicleta de Márquez había sido lo más hermoso que había escuchado en su vida. Los oficiales locales estaban impresionados y confundidos en igual medida. No todos los días un civil perseguía y capturaba a un criminal buscado. Márquez mostró sus credenciales de consultor federal y explicó que había estado trabajando en una investigación relacionada. Cuando presenció el incidente, los oficiales tomaron declaraciones detalladas, fotografiaron la escena y procesaron a Hayes. El detective a cargo, un hombre mayor llamado Rodríguez, le estrechó la mano a Márquez y le dijo que había salvado una vida ese día, que sin su intervención esa joven mujer probablemente habría sido otra estadística más, otra desaparecida que nadie encuentra. La historia se volvió viral, las noticias locales y luego nacionales. El video de una cámara de seguridad del supermercado mostraba el momento del intento de secuestro y la dramática aparición de Márquez en su Harley. Y las grabaciones de las cámaras de tráfico capturaron partes de la persecución. Los medios lo llamaron héroe, vigilante, el ángel bike, pero Márquez rechazaba todas las entrevistas. No quería la atención, no quería ser un símbolo de nada. Solo quería seguir haciendo el trabajo, seguir ayudando a encontrar a los perdidos y a detener a los depredadores. Pero la atención tenía un lado positivo, inesperado. La historia inspiró a otras víctimas a presentarse. Personas que habían sido atacadas o que conocían a alguien había sido víctima de redes similares. Las líneas directas del FBI se llenaron de llamadas, muchas de ellas conduciendo a pistas valiosas en la investigación más amplia. La red de depredadores que habían estado rastreando comenzó a desmoronarse, mientras más y más conexiones se revelaban. Márquez se encontró en el centro de una operación que estaba creciendo más rápido de lo que nadie había anticipado, trabajando casi sin descanso para seguir cada pista, para rescatar a cada víctima posible
antes de que fuera demasiado tarde. Meses pasaron en este ritmo frenético. Márquez viajaba constantemente, de ciudad en ciudad, siguiendo pistas, trabajando con diferentes departamentos de policía y agencias federales. Su Harley acumulaba miles de kilómetros. Su cuerpo acumulaba fatiga, pero su mente estaba más clara que nunca. Había encontrado su propósito. Había encontrado una manera de usar todo lo que había aprendido en la guerra, todas sus habilidades y su experiencia, para algo genuinamente bueno. Los fantasmas de sus compañeros caídos todavía lo visitaban en sus sueños, pero ahora, cuando despertaba, tenía algo en que enfocarse. Algo que hacía que el dolor valiera la pena. La investigación culminó en una serie coordinada de redadas en 7 estados diferentes, ejecutadas simultáneamente para evitar que los sospechosos se alertaran mutuamente. Márquez participó en la redada en Texas, donde los agentes creían que estaba ubicado uno de los nodos principales de la red. Fue su experiencia en reconocimiento lo que ayudó a mapear el objetivo, identificar puntos de entrada óptimos y anticipar posibles rutas de escape. Cuando los equipos SWAT encontraron no solo al sospechoso principal, sino también evidencia extensa de la operación. Servidores con terabytes de comunicaciones encriptadas, archivos con información sobre docenas de víctimas, y conexiones financieras que revelaban cómo la red había estado operando durante años. En total, la operación resultó en 37 arrestos y el rescate de 16 víctimas que habían sido mantenidas cautivas en diferentes ubicaciones. Fue considerado uno de los mayores éxitos en la lucha contra el tráfico humano en la última década, y aunque el crédito público fue al FBI y a las agencias policiales involucradas, Márquez sabía que su contribución había sido crucial. Los agentes con los que trabajó se aseguraron de que supiera cuán valioso había sido su aporte, cuántas vidas se habían salvado gracias a su participación. Después de que todo terminó, Márquez regresó a Phoenix para visitar a Elena y Emma. Era la primera vez que las veía en casi 6 meses, aunque habían mantenido contacto regular por teléfono. Emma estaba mucho mejor, todavía en terapia pero funcionando bien. Había regresado a la escuela y estaba haciendo planes para la universidad. Cuando vio a Márquez, corrió a abrazarlo, algo que no había hecho en su primer encuentro cuando él la rescató del taller de Marsh. Elena observaba con lágrimas en los ojos, viendo a su hermano y a su hija conectados de una manera que nunca había esperado. Durante la visita, Elena le dijo a Márquez que había seguido las noticias sobre los arrestos, que entendía que él había estado involucrado, aunque su nombre nunca se mencionara públicamente. Le preguntó qué planeaba hacer ahora, si finalmente consideraría establecerse en algún lugar, tal vez incluso quedarse en Phoenix con ellas. Márquez lo pensó honestamente por primera vez. La carretera había sido su escape durante tanto tiempo, su manera de evitar enfrentar sus demonios. Pero ahora se daba cuenta de que ya no estaba huyendo. Había encontrado una forma de paz, no completa pero suficiente, y tal vez era tiempo de considerar echar raíces. Pero antes de que pudiera tomar esa decisión, recibió otra llamada del detective Cardona. Había un nuevo caso, otra chica desaparecida, en circunstancias similares. Esta vez en Nevada. La policía local estaba atascada y pedían ayuda. Cardona preguntó si Márquez estaría disponible para consultar, para aportar su perspectiva única. Márquez miró a Elena y Emma sentadas en el sofá de la sala, esperando su respuesta, y supo que todavía no estaba listo para detenerse. Había más trabajo por hacer, más personas por salvar, y él era uno de los pocos que tenía las habilidades y la disposición para hacerlo. Le dijo a Cardona que estaría allí al día siguiente. Luego explicó a Elena y Emma que necesitaba partir otra vez, pero esta vez prometió que regresaría pronto, y que eventualmente, cuando no hubiera más casos urgentes, cuando sintiera que había hecho suficiente, vendría a casa para quedarse. Emma entendió, en la forma en que solo alguien que ha sido rescatado puede entender. Ella sabía que había otras chicas como ella ahí fuera, esperando que alguien como Márquez las encontrara. Y aunque quería que su tío se quedara, sabía que su partida significaba esperanza para alguien más. Márquez condujo hacia Nevada, al amanecer del día siguiente, el sol saliendo a sus espaldas, proyectando su sombra larga sobre la carretera que se extendía ante él. Su Harley rugía constante y confiable, como siempre lo había sido, llevándolo hacia el próximo desafío, la próxima oportunidad de hacer algo que importara. Pensó en el camino que había recorrido desde ese día, en la gasolinera, cuando Elena llamó desesperada. Pensó en cómo había pasado de ser un hombre roto
huyendo de su pasado a alguien que enfrentaba activamente el mal en el mundo, usando sus cicatrices como fortaleza, en lugar de debilidad. No sabía cuánto tiempo seguiría haciendo esto, cuántos casos más tomaría, antes de sentir que era suficiente, pero por ahora el camino estaba claro. Había chicas que rescatar, depredadores que detener, y una motocicleta que llevaba a un hombre transformado por el propósito hacia cada nuevo horizonte. Marques Reeves, el veterano roto que se había perdido en la carretera, había encontrado finalmente lo que había estado buscando sin saberlo, una razón para seguir adelante que era más grande que su dolor, más importante que su pasado, y más valiosa que cualquier distancia que pudiera poner entre él y sus recuerdos. La historia de Marques no terminaba aquí, solo continuaba, 1 kilómetro a la vez, una vida salvada a la vez, un día a la vez. Y mientras el rugido de su Harley resonaba a través del desierto, había una certeza, en ese sonido, una promesa de que donde hubiera injusticia, donde hubiera víctimas, donde hubiera alguien que necesitara ser encontrado, habría un motociclista solitario dispuesto a perseguir la verdad sin piedad, hasta que se hiciera justicia. Porque algunos hombres están rotos por la guerra, pero otros son forjados por ella, transformados en algo más duro, más determinado, más necesario de lo que jamás podrían haber sido en tiempos de paz. Marques Reeves era ambos, roto y forjado, perseguido y perseguidor, perdido y encontrado en el mismo momento eterno de la hora, rodando siempre hacia adelante en el rugido interminable de su libertad y su propósito entrelazados inseparablemente.